Negarse a reaccionar emocionalmente a un narcisista no es simplemente un ajuste de comportamiento. Es un cambio psicológico profundo que desmantela la base de su poder sobre usted. Los narcisistas, por su naturaleza, son emocionalmente parásitos. Confían en sus reacciones para afirmar su sentido de dominio y distraerse de su propio caos interno. Cuando constantemente les niega las respuestas emocionales que buscan, ya sea indignación, dolor o incluso afecto, las priva del combustible que necesitan para mantener el control. Y esto, en un sentido muy real, debilita todo su marco psicológico. La dinámica es simple, pero poderosa. Los narcisistas operan a través de la provocación. Presionan los botones, no porque buscan un compromiso genuino, sino porque su agitación emocional valida su sentido de importancia. Cada vez que reaccione, ya sea defendiéndose, explicando su posición o expresando dolor, refuerza su creencia de que controlan el clima emocional. Cuando una persona puede controlar cómo se siente, ejerce un grado extraordinario de influencia sobre sus pensamientos y comportamientos. Ese es el juego, ya sea que estén completamente conscientes o no. Ahora imagina lo que sucede cuando te niegas a jugar. Si deja de reaccionar, si cumple con sus provocaciones con neutralidad tranquila, interrumpe toda la dinámica. De repente, el narcisista se enfrenta a una realidad desorientadora. Sus púas ya no heridas, sus manipulaciones ya no funcionan, y su presencia ya no domina su mundo emocional. Esta falta de retroalimentación emocional es como cortar la fuente de alimentación a una máquina. Sin él, todo el sistema se detiene. Pero seamos claros, esto no es lo mismo que ser pasivo o suprimir sus sentimientos. La neutralidad emocional es una postura activa. Significa que reconoces los intentos del narcisista de provocarte por lo que son, una estrategia para llevarte a su campo de batalla psicológico. Y eliges, consciente y repetidamente, no participar. Es una forma de autodefensa psicológica, y, como cualquier defensa, requiere disciplina y práctica. Esta no es una hazaña pequeña. Es difícil, especialmente si el narcisista es alguien cercano a ti, alguien que sabe exactamente dónde eres más vulnerable. Pero es precisamente en estos momentos que tu moderación emocional se convierte en el arma más potente que tienes. Lo que hace que esta estrategia sea tan efectiva es que obliga al narcisista a enfrentar su propio vacío. Verá, todo su sentido de superioridad está externalizado. Necesitan que otros reflejen una imagen de importancia porque, en el fondo, carecen de un sentido estable y auténtico de sí mismo. Cuando ya no reacciona, sostiene un espejo que no les refleja nada, y esa es una experiencia aterradora para alguien que depende de la validación externa para mantener la estabilidad psicológica. También vale la pena señalar que cuando te vuelves emocionalmente inquebrantable, revela la inseguridad fundamental del narcisista. La ilusión del control que proyectan es frágil, y cuando comienza a romperse, la persona debajo a menudo está plagada de miedo y dudas. Es por eso que muchos narcisistas aumentan su comportamiento cuando sienten que están perdiendo su control. Pueden ser más agresivos, más dramáticos o más manipuladores en un intento de romper la compostura emocional. Este es un punto crítico porque es donde muchas personas ceden, pero si mantiene la línea, si permanece tranquilo y desconectado a pesar de sus provocaciones, cambia el equilibrio de poder de manera irreversible. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa negarse a explicarse cuando se acusa injustamente. Significa no defender a tu personaje cuando lanzan ataques personales. Significa reconocer el cebo y elegir no participar. Permanecer tranquilo y desconectado a pesar de sus provocaciones. Cambias el equilibrio de potencia irreversiblemente. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa negarse a explicarse cuando se acusa injustamente. Significa no defender a tu personaje cuando lanzan ataques personales. Significa reconocer el cebo y elegir no morder. Y quizás lo más importante, significa comprender que su turbulencia emocional no es su responsabilidad de manejar. Esta es una realización increíblemente liberada. No está obligado a participar en su caos. No está obligado a llevar sus cargas emocionales. Por supuesto, este enfoque no significa tolerar el abuso. Hay una diferencia entre la desconexión y la habilitación del comportamiento dañino. La neutralidad emocional se trata de negarse a ser capturada psicológicamente. No significa aceptar el maltrato. De hecho, la capacidad de permanecer emocionalmente compuesta a menudo le da la claridad
y la fuerza para hacer cumplir los límites de manera más efectiva. Cuando ya no te arrastran por las reacciones emocionales, puedes ver la situación de lo que realmente es y responder en consecuencia. Y aquí está la paradoja: en el momento en que dejas de reaccionar emocionalmente, recuperas el control, no sobre el narcisista, sino sobre ti mismo. Y ese es el poder supremo, porque la verdad es que el control del narcisista en ti solo existe en la medida en que les permites dictar tu mundo interior. Cuando recuperas la autoridad sobre tus respuestas emocionales, reclamas tu autonomía en el sentido más profundo. Todavía pueden tratar de provocarlo, todavía pueden intentar atraerlo a su drama, pero si su mundo interior ya no es accesible para ellos, su capacidad para controlarlo se disuelve. Entonces, si quieres debilitar a un narcisista, comienza instantáneamente negándose a darles el combustible emocional del que dependen. Es una de las acciones más desafiantes, pero liberadoras que puedes tomar. A medida que dominas el arte de la neutralidad emocional, descubrirás algo aún más profundo y ya no estás atrapado por sus manipulaciones, porque te has convertido en el maestro de tu propia mente, y no hay nada más poderoso que eso. Establecer y hacer cumplir los límites claros con un narcisista no es simplemente una necesidad práctica, es un acto existencial de autoconservación. Los narcisistas, por su naturaleza, empujan contra los límites de los demás, proban, producen y violan los límites no solo porque les otorga control, sino porque afirma su creencia de que el mundo debería doblarse a su voluntad. Para un narcisista, los límites no son simplemente inconvenientes, son amenazas para la ilusión de su omnipotencia. Es por eso que, cuando establece límites firmes e inquebrantables, ofrece un golpe directo a su dominio psicológico. En el núcleo de esta dinámica se encuentra una verdad fundamental. Los narcisistas prosperan en entornos donde las líneas entre el yo y el otro son borrosos. Esperan, a menudo exigen que otros subordinen sus necesidades, deseos e identidades a la agenda del narcisista. Es por eso que reaccionan tan fuertemente a los límites. Los límites, dicen, aquí es donde termino y comienzas. Es una declaración de soberanía individual. Y nada inquietante un narcisista más que se les recuerda que otras personas son seres autónomos, que no pueden ser manipulados o controlados sin fin. Ahora, establecer límites es una cosa, pero hacer cumplirlos es otra completamente. No es suficiente declarar sus límites si no está dispuesto a mantener la línea cuando se prueban inevitablemente. Y serán probados. Un narcisista no simplemente acepta los límites como un aspecto razonable de las relaciones humanas. En cambio, perciben los límites como una afrenta personal, un desafío para su superioridad. Entonces, en el momento en que afirma sus límites, puede esperar una respuesta. Pueden tratar de culparlo, acusarlo de ser egoísta o retratarse a sí mismos como víctimas de su supuesta frialdad. Esto no es un reflejo de tu irregularidad. Es una maniobra predecible para recuperar el control. Aquí está el punto crucial. Sus límites solo tienen poder si los hace cumplir sin disculpas. Si retrocede a la primera señal de retroceso, le indica al narcisista que sus límites son negociables, y a un narcisista, los límites negociables no son límites en absoluto. Hacer cumplir sus límites requiere una especie de fortaleza interna. Significa estar dispuesto a soportar su disgusto, su manipulación e incluso su ira, sin comprometer su integridad. Esto es difícil porque, para muchas personas, el impulso de mantener la paz, evitar conflictos, está profundamente arraigado. Pero con un narcisista, el precio de la paz es a menudo la erosión de su identidad. El poder de los límites radica en su claridad. Los límites ambiguos son ineficaces porque dejan espacio para la interpretación. Y un narcisista siempre interpretará la ambigüedad de una manera que sirva a sus intereses. Una declaración vaga como "no me gusta cuando me hablas de esa manera" es mucho menos efectiva que "si me levantas la voz, dejaré la conversación". El primero invita al debate. Este último establece una consecuencia clara. Cuando se trata de narcisistas, las consecuencias son esenciales. Si no respetan las palabras, respetan las acciones. Si dice que hará cumplir un límite, pero no puede seguir adelante, refuerza la creencia del narcisista de que puede ser controlado. La consistencia es clave. Cada vez que mantienes la línea, debate su retención psicológica sobre ti. Cada vez que vacilas, lo fortaleces. Pero hay algo más en el trabajo aquí, algo más profundo. Los límites no se tratan solo de manejar el comportamiento del narcisista. Se tratan de reclamar tu sentido de sí mismo,
Cuando establece y hace cumplir los límites, afirma que sus sentimientos, su tiempo y su autonomía son importantes. Este es un acto de autoestima y, con el tiempo, transforma su paisaje interno. Comienza a verse no como una extensión de la voluntad de otra persona, sino como un individuo distinto y valioso con el derecho de definir los términos de sus relaciones. Por supuesto, los límites hacen más que proteger su bienestar emocional. También exponen la verdadera naturaleza del narcisista. Las personas sanas respetan los límites, incluso cuando los encuentran inconvenientes. Un narcisista, por otro lado, ve los límites como obstáculos para ser ignorados. Cuanto más firmemente haga cumplir sus límites, más probabilidades tendrá de revelar su derecho subyacente y su falta de empatía. Este es un proceso doloroso pero aclarador. Quita la ilusión con la que se pueden razonar o que su comportamiento cambiará si es simplemente lo suficientemente paciente. Esa claridad es liberadora porque una vez que ves la verdad, ya no estás obligado por su distorsión. También es importante reconocer que hacer cumplir los límites no significa participar en un conflicto interminable. De hecho, uno de los límites más poderosos que puede establecer es limitar su exposición al narcisista por completo. Esto puede significar reducir el contacto, establecer la distancia emocional o, en algunos casos, cortar los lazos por completo. No es su responsabilidad soportar la manipulación bajo la apariencia, media participación en un conflicto interminable. De hecho, uno de los límites más poderosos que puede establecer es limitar su exposición al narcisista por completo. Esto puede significar reducir el contacto, establecer la distancia emocional o, en algunos casos, cortar los lazos por completo. No es su responsabilidad soportar la manipulación bajo la apariencia de mantener una relación. Proteger su bienestar psicológico no es un acto de crueldad, es un acto de sabiduría. Quizás la realización más profunda es esta: el acto de hacer cumplir los límites. No se trata de controlar al narcisista, se trata de controlarte a ti mismo. No puedes cambiar su naturaleza, pero puedes decidir cuánto de ti mismo estás dispuesto a sacrificar. Cada vez que defiende un límite, afirma que no participará en su disfunción. Y al hacerlo, los despojas del poder que una vez tuvieron sobre ti. Al final, la verdad simple pero profunda es esta: cuando establece y hace cumplir límites claros, se convierte en una persona que el narcisista no puede manipular o controlar fácilmente. Dejas de ser una fuente de combustible emocional, y sin ese combustible, su capacidad para dominar tu vida colapsa. Los límites no son solo líneas que dibujas en la arena, son declaraciones de tu valor. Cuando te mantienes firme en esas declaraciones, te conviertes en una fuerza que no pueden romper fácilmente. Negarse a participar en los juegos emocionales del narcisista es quizás una de las acciones más desarmadoras que puedes tomar. Los narcisistas prosperan en atraer a las personas a un campo de batalla psicológico, un lugar donde pueden manipular las emociones, distorsionar la realidad y mantener el control a través de la confusión y el conflicto. Este enredo emocional no es accidental. Es una estrategia deliberada diseñada para desestabilizarlo, mantenerlo fuera del equilibrio y, en última instancia, hacerle más fácil controlarlo. Cuando te niegas a jugar su juego, interrumpes toda la base sobre la cual descansa su poder. En el corazón de la manipulación de un narcisista se encuentra una profunda necesidad de reacción emocional, ya sea admiración, miedo, culpa o enojo. Cualquier respuesta emocional fuerte sirve para alimentar su sentido de importancia. Por eso te provocan. Es un método para extraer energía emocional. Tus reacciones validan su creencia de que mantienen poder sobre ti. Si responde a sus provocaciones con indignación, lo interpretan como una prueba de su importancia. Si responde con culpa o por sí misma, lo ven como una oportunidad para profundizar su control. En cualquier caso, su compromiso sostiene su agarre psicológico. Ahora piense en cómo funciona esta dinámica en su propia vida. Cuando un narcisista lo critica, socava su confianza o distorsiona la verdad. Su reacción instintiva a menudo es defenderse, demostrar que están equivocados o restaurar una sensación de justicia. Pero aquí está la verdad incómoda: cuanto más discutas, explicas o buscas la validación de un narcisista, más poder les darás. Entras en un juego donde las reglas están manipuladas contra ti, porque el objetivo no es una comprensión mutua, es dominio. Al involucrarse con sus provocaciones, validas el juego en sí. La alternativa, y la respuesta mucho más poderosa, es la desconexión emocional.
Esto no es lo mismo que la pasividad. No significa tolerar el abuso o permitirse ser maltratado. En cambio, es una elección deliberada a retirar el combustible emocional sobre el que dependen sus manipulaciones. Cuando te niegas a ser cebado por sus acusaciones, cuando te niegas a justificarse frente a sus distorsiones, interrumpe su capacidad de controlarte. Esto no es fácil. Requiere un nivel de disciplina psicológica que no sea natural para la mayoría de las personas. Estamos conectados para reaccionar cuando nos sentimos atacados o malentendidos. Queremos corregir el registro, defender nuestra integridad. Pero con un narcisista, esos instintos son precisamente lo que explotan. En el momento en que respondes emocionalmente, saben que tienen un punto de apoyo. Resistir ese impulso es recuperar su autonomía. Una estrategia práctica aquí es lo que los psicólogos a menudo llaman el método Grey Rock. La esencia de este enfoque es hacer que sus respuestas emocionales sean lo más poco interesantes y no reactivas como sea posible, como una roca aburrida y sin vida. Cuando el narcisista intenta provocarte, respondes con neutralidad tranquila. Si te critican, podrías decir te escucho, sin elaboración o defensa. Si intentan engancharte a una discusión, te niegas a tomar el gancho. Mantiene la compostura emocional, y con el tiempo, esto los priva de la satisfacción que buscan. Esta práctica es poderosa por dos razones. Primero, roba al narcisista de las reacciones emocionales que necesitan para mantener su dominio. Pueden intensificar sus provocaciones, inicialmente presionando más para obtener un aumento de usted. Pero cuando se dan cuenta de que no se involucrará, sus tácticas comienzan a perder efectividad. En segundo lugar, fortalece tu sentido de autocontrol. Cuando ya no permite que sus palabras o acciones dicten su estado emocional, se vuelve psicológicamente más libre. Dejas de ser un títere manipulado por sus cuerdas. Es importante tener en cuenta que la desconexión no significa que ignore la realidad. No significa que minimice el daño o acepte el maltrato. Por el contrario, la desconexión emocional le permite ver el comportamiento del narcisista con mayor claridad. Cuando ya no estás atrapado en su red emocional, puedes tomar decisiones desde un lugar de racionalidad en lugar de reactividad. Comienza a hacer más preguntas útiles. ¿Es esta una relación que sirve a mi bienestar? ¿Qué necesito para proteger mi tranquilidad? ¿Cuánto acceso debería tener esta persona a mi mundo emocional? Estas preguntas ponen el enfoque donde pertenecen sus elecciones y su autonomía. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando dejas de jugar el juego del narcisista, expones su vacío. El poder que mantienen sobre ti no se basa en ninguna superioridad o fuerza inherente. Se basa en su disposición, a menudo inconsciente, participar en el drama emocional que crean. Cuando optas por ese drama, la ilusión de su poder comienza a desmoronarse. Se vuelven más pequeños, menos imponentes y, en última instancia, menos relevantes para su vida interior. En muchos casos, esta negativa a participar puede llevar al narcisista a buscar nuevas fuentes de suministro emocional, personas que son más fáciles de provocar y controlar. Y si bien esto puede sonar frío, refleja una verdad esencial: no está obligado a ser una fuente de alimento emocional para alguien que busca dañarlo o disminuirlo. Su energía emocional es valiosa y debe reservarse para relaciones que ofrecen respeto y cuidado mutuos. La realización más profunda es esta: cuando te niegas a jugar el juego emocional del narcisista, reclamas lo más valioso que posees, tu libertad interior. Usted se demuestra a sí mismo que no está definido por sus opiniones, ni usted es un prisionero de su manipulación. Y esa realización no solo es liberadora, cuando te niegas a jugar el juego emocional del narcisista, reclamas lo más valioso que posees, tu libertad interior. Usted se demuestra a sí mismo que no está definido por sus opiniones, ni usted es un prisionero de su manipulación. Esa realización no solo es liberadora, es transformador, porque una vez que reconoces que tienes el poder de desconectarte, la capacidad del narcisista para controlarte comienza a desintegrarse. Al final, es una verdad simple, pero profunda: un narcisista no puede manipularlo sin su participación emocional. En el momento en que elija no participar, alteras fundamentalmente el equilibrio de poder. Dejas de ser un peón en su juego y reclamas la capacidad de dar forma a tu propia realidad. Una vez que captas esa verdad, tienes un poder que ningún narcisista puede quitarte. Una de las formas más efectivas de debilitar el control de un narcisista es cultivar un profundo sentido de autosuficiencia.
psicológica, emocional e incluso prácticamente. Los narcisistas confían en crear una dinámica donde los necesite, o al menos creen que lo hace. Manipulan sus inseguridades, sus temores de abandono y su deseo de aprobación. Esto no es accidental. Es una estrategia calculada diseñada para fomentar la dependencia. Cuanto más depende de su validación, sus recursos o incluso su presencia, más fácil será para ellos mantener el control. Liberarse de esa dinámica requiere un esfuerzo deliberado para cultivar la independencia en cada sentido significativo. La dimensión psicológica de la autosuficiencia comienza con la comprensión de que su valor no depende de la aprobación externa, especialmente no de alguien que busca manipular o disminuirlo. Los narcisistas son expertos en crear una sensación de insuficiencia en quienes los rodean a través de críticas sutiles, pretensión emocional o iluminación directa. Plantan semillas de dudas. Con el tiempo, comienzas a internalizar su narrativa distorsionada de que eres incapaz por tu cuenta, que tus sentimientos son irracionales o que sin su presencia tambalearías. Este atrapamiento psicológico no está arraigado en la verdad. Es una ficción diseñada para satisfacer su necesidad de energía. Para contrarrestar esto, debe comenzar a reclamar su autoridad interna. Esto significa desarrollar una comprensión clara y honesta de sus propias fortalezas, valores y capacidades, independientemente de la influencia del narcisista. Implica preguntarse, ¿qué sé que es verdad sobre quién soy? ¿Dónde obtengo mi valor? ¿Qué evidencia existe fuera de su opinión de que soy capaz y completo? Este no es un ejercicio abstracto, es una necesidad psicológica, porque mientras tu sentido de yo esté atado a su aprobación, te sigas vulnerable a su manipulación. La autosuficiencia emocional es igualmente crucial. Los narcisistas explotan las dependencias emocionales. Crean ciclos de calidez y rechazo, seguido de frialdad, de una manera que te mantenga anhelando su validación. Esto crea una dinámica adictiva en la que te encuentras buscando continuamente el siguiente momento de aprobación para calmar las heridas infligidas por su rechazo anterior. Liberarse de este ciclo requiere aprender a satisfacer sus propias necesidades emocionales. Significa desarrollar la capacidad de autogestionar, encontrar estabilidad y comodidad sin depender de las afirmaciones impredecibles del narcisista. Este proceso no es fácil, requiere enfrentar la incomodidad que surge cuando ya no les busca tranquilidad. Pero esa incomodidad es un signo de crecimiento. Es el dolor de romper una dependencia poco saludable. Al otro lado se encuentra la libertad. Una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte es esta: ¿qué necesito emocionalmente que les haya estado buscando? ¿Y cómo puedo proporcionar eso para mí? Ya sea que sea una sensación de valor, seguridad o entendido, debe cultivar la capacidad de darse lo que el narcisista cuelga como una recompensa condicional. También hay un aspecto práctico de la autosuficiencia que no se puede pasar por alto. Los narcisistas a menudo buscan enredarlo en formas de dependencia práctica financiera, logística o social. Pueden alentarlo a confiar financieramente, restringir su acceso a recursos independientes o aislarlo del apoyo de las relaciones. Este atrapamiento práctico tiene un propósito claro: limita sus opciones y debilita su capacidad para dejar o afirmar límites. Reclamar su independencia requiere dar pasos concretos hacia la autonomía práctica. Esto podría implicar construir seguridad financiera, reconectarse con sistemas de apoyo social o desarrollar habilidades que aumenten su capacidad para funcionar de forma independiente. Si bien estos pasos pueden parecer desalentadores, cada pequeño movimiento hacia la independencia debilita la bodega del narcisista. Cada elección que haga para afirmar el control sobre su propia vida, ya sea abriendo una cuenta bancaria separada, fortalecer sus habilidades profesionales o restablecer las amistades perdidas, recuerda el territorio que han tratado de ocupar. Envía un mensaje poderoso tanto a ellos como a ti mismo, que no estás en deuda con su control. Este cultivo de independencia no se trata solo de escapar del narcisista. Se trata de transformar tu relación contigo mismo. Se trata de cambiar desde un lugar de dependencia y reactividad a una de la agencia y la autoconfianza. Cuando te vuelves autosuficiente, sus manipulaciones pierden su poder porque ya no satisfacen una necesidad vital. No requiere su aprobación para sentirse digno. No necesita que su presencia se sienta segura. Ya no eres emocional o prácticamente cautivo para sus caprichos.
Lo notable de este proceso es cuán desestabilizador es para el narcisista. Su poder se basa en la suposición de que los necesita más de lo que lo necesitan. Cuando comienza a demostrar que puede funcionar e incluso prosperar sin su aporte, esa suposición se desmorona. Se ven obligados a enfrentar la realidad de que su capacidad para controlarlo es dependiendo de su disposición a confiar en ellos. Y cuando se retira esa voluntad, también lo es su poder. Pero quizás el cambio más profundo ocurre dentro de ti. A medida que cultivas la autosuficiencia, te das cuenta de que el poder del narcisista nunca fue intrínseco. Siempre fue prestado de su creencia en su propia insuficiencia. Cuando dejas de otorgarles esa creencia, reclamas no solo tu autonomía, sino también tu dignidad. Y ese es un poder que nadie puede tomar de ti. Al final, la autosuficiencia es más que una estrategia para debilitar a un narcisista. Es una declaración de su derecho a existir en sus propios términos. Una vez que sepa que puede satisfacer sus propias necesidades, su capacidad para controlarlo colapsa bajo el peso de su independencia. Otra forma profundamente efectiva de debilitar el poder de un narcisista sobre usted es aplicar límites claros e inquebrantables. Y lo que es más importante, para mantener esos límites sin explicación o disculpa. Los narcisistas prosperan al romper las barreras psicológicas que te separan de ellas. Interpretan la flexibilidad como debilidad y toman cualquier compromiso como una invitación para impulsar aún más. Límites, en este contexto, no son meras solicitudes o sugerencias educadas. Más importante aún, para mantener esos límites sin explicación o disculpa, los narcisistas prosperan en romper las barreras psicológicas que los separan de ellos. Interpretan la flexibilidad como debilidad y toman cualquier compromiso como una invitación para impulsar aún más. Los límites, en este contexto, no son meras solicitudes o sugerencias educadas. Son líneas que definen dónde comienza su autonomía y dónde termina su influencia. Para un narcisista, nada es más amenazante que darse cuenta de que hay aspectos de su vida que no pueden tocar o controlar. En el núcleo de la configuración límite hay una verdad filosófica más profunda. Tiene el derecho soberano de determinar los términos por los cuales se relaciona con los demás. Sin embargo, muchas personas dudan en afirmar este derecho, especialmente cuando se trata de un narcisista. ¿Por qué? Porque los narcisistas son maestros para armarse la culpa y la obligación. Sugerirán, sutil o abiertamente, que sus límites son una forma de egoísmo, que no está siendo razonable, frío o cruel al insistir en su independencia. Si internaliza esta narrativa, se encontrará continuamente inclinándose a sus demandas, atrapado en un bucle de dudas y abandono de sí mismo. Para romper este ciclo, primero debe reconocer que los límites no son actos de agresión, son actos de autoestima. Sin ellos, estás ofreciendo el acceso ilimitado narcisista a tu mundo emocional, un privilegio que no han ganado ni merecido. El establecimiento de límites comienza con claridad. ¿Qué comportamientos ya no tolerarás? ¿Qué partes de tu vida están fuera de los límites para su manipulación? Quizás decida que ya no participará en conversaciones en las que lo menosprecien, o que no responderá a los arrebatos emocionales destinados a provocar culpa. O tal vez es más concreto, te niegas a compartir información personal que puedan usar contra ti. Cualquiera sea la forma que tome, la clave es la precisión. Sepa exactamente dónde está la línea. Pero aquí es donde tallan. Muchas personas creen que sus límites requieren que el acuerdo del narcisista sea válido. Ellos no. Los límites no son una negociación, son una declaración. Una vez declarado, deben hacerse cumplir de manera consistente. Aquí es donde se encuentra el verdadero desafío, porque los narcisistas probarán cada límite que establece, empujarán, prisarán y manipularán en un intento de desmantelar su resolución. Si vacila, si permite una ligera violación, lo interpretarán como permiso para reanudar su control. Entonces, ¿cómo se ve para hacer cumplir los límites sin disculpas? Significa adoptar una posición de firmeza tranquila, pero absoluta. No necesita explicar o justificar por qué se está protegiendo. Explicaciones invitar argumento. Le dan al narcisista un punto de apoyo para debatir la legitimidad de sus necesidades. Y ese es un juego que no puede ganar porque no se están involucrando de buena fe. Una respuesta simple y directa es mucho más efectiva. No participaré en esta conversación. No me siento cómodo compartiendo esa información. O si continúas hablando conmigo de esa manera, me iré. Lo más importante, cuando se viola el límite, actúe de inmediato.
Retírate de la situación, finaliza la conversación y retiene el acceso. Deje en claro que hay consecuencias para la falta de respeto. Lo que debes entender es que no se trata solo de alterar su comportamiento. Se trata de reclamar su propio territorio psicológico. Cada vez que defiende un límite, refuerza la verdad de que no es una extensión de su voluntad. Usted afirma su identidad como un ser autónomo con necesidades, valores y límites que no están sujetos a su manipulación. Con el tiempo, esto erosiona su capacidad para mantener el control. Los narcisistas confían en su cumplimiento. Límite, refuerzas la verdad de que no eres una extensión de su voluntad. Usted afirma su identidad como un ser autónomo con necesidades, valores y límites que no están sujetos a su manipulación. Y con el tiempo, esto erosiona su capacidad para mantener el control. Los narcisistas confían en su cumplimiento. Cuando se retira ese cumplimiento, su influencia se derrumba. Hay otra dimensión para esto, una que opera debajo de la superficie. Cuando hace cumplir los límites de manera consistente, revela algo profundamente inquietante al narcisista: que su poder sobre usted es una ilusión. No pueden controlar a alguien que se niega a participar en sus términos. Y esa realización golpea en el corazón de su frágil sentido de superioridad, porque, en su núcleo, los narcisistas son profundamente inseguros. Cuando dejas de jugar, cuando les niegas las reacciones emocionales que anhelan, se les deja enfrentar su propio vacío. Por supuesto, este proceso no está exento de costo. Los narcisistas no responden a los límites con gracia. Esperen represalias, arrebatos emocionales, viajes de culpa o actos de bondad repentinos diseñados para atraerlo a cumplir. Aquí es donde se probará su resolución. Pero recuerde esto: su ira no es una señal de que estás equivocado. Es una señal de que está interrumpiendo su control. Y cuanto más consistente sea, más impotente será. En última instancia, la configuración de límites no es solo una estrategia para tratar con un narcisista. Es un profundo acto de autoliberación. Es una declaración que ya no estás dispuesto a sacrificar tu dignidad por el bien de su comodidad. Y una vez que comienzas a vivir con esa verdad, te vuelves intocable de una manera que no pueden comprender. Porque aquí está la realidad final. El poder de un narcisista solo existe donde tus límites son débiles. Cuando te niegas a comprometer tu integridad, cuando dibuja la línea y te niegas a moverte, pierden la capacidad de dar forma a tu realidad. Y en ese momento, su control se disuelve y comienza tu libertad. La forma final, y quizás más decisiva de debilitar el control de un narcisista sobre ti, es cultivar un sentido inquebrantable de autoestima que no dependa de su validación. Esta no es una tarea pequeña. Los narcisistas se destacan al hacerle cuestionar su propio valor, erosionando sutilmente su confianza mientras se posicionan como el máximo árbitro de su valor. Quieren que creas que tu significado depende de su aprobación, y en el momento en que aceptas esa premisa, te tienen. Porque si su autoestima está atada a sus opiniones cambiantes, se vuelve fácil de manipular. Pero aquí está la verdad: nadie, ni siquiera la personalidad más dominante, tiene derecho a definir su valor. Ese poder reside solo contigo, y en el momento en que internalas esa verdad, te vuelves fundamentalmente inmune a las tácticas del narcisista. ¿Por qué? Porque la base misma de su control se basa en su dependencia emocional. Cuando dejas de confiar en ellos para la afirmación, su capacidad para dar forma a tu realidad se disuelve. Pierden el poder de hacerte sentir pequeño, incierto o indigno. En esencia, se trata de recuperar la soberanía psicológica. El narcisista prospera en un entorno donde su sentido de sí mismo está fragmentado, donde constantemente cuestiona sus propias percepciones y duda de su propio valor. Entonces, su tarea es fortalecerle esa erosión, anclando su identidad en algo más allá de su alcance. Esto requiere un esfuerzo deliberado y consciente para separar su sentido de valor de la validación externa. Y no se equivoque, este no es un ejercicio abstracto, es una disciplina práctica y continua. Comience prestando atención a las narraciones que le dice. Erosión anclando su identidad en algo más allá de su alcance. Esto requiere un esfuerzo deliberado y consciente para separar su sentido de valor de la validación externa. Y no se equivoque, este no es un ejercicio abstracto, es una disciplina práctica y continua. Comience prestando atención a las narraciones que le dice a usted mismo. Cuando se encuentre buscando su aprobación, pregunte: ¿por qué creo que su opinión es más importante que la mía?
Desafiar la suposición de que su juicio es objetivo o significativo, porque en realidad su aprobación a menudo es arbitraria, una herramienta que usan para mantenerlo dependiente. Cuando dejas de jugar ese juego, cuando retiras la inversión emocional en la que confían, interrumpe toda su dinámica y es profundamente inquietante para ellos. Los narcisistas anhelan el control, y nada es más amenazante para ellos que alguien que se niega a ser controlado. Parte de reclamar tu autoestima también significa reconocer tu dignidad inherente. Esto no es algo que fluctúe en función de cómo otros lo perciben. Eres valioso no porque alguien más lo afirme, sino porque existes como un ser consciente y autónomo. El narcisista no otorga la dignidad, y no puede ser quitada por ellos. Cuando realmente lo entiendes, cuando dejas de buscarlos para que se sientan dignos, su poder se evapora. Por supuesto, el narcisista no entregará su influencia fácilmente. Son expertos en explotar vulnerabilidades emocionales. Si te alejas emocionalmente, probablemente aumentarán sus tácticas, ofreciendo elogios intermitentes o interpretando a la víctima para recuperar tu atención. Esto se conoce como hoovering y es una estrategia diseñada para reenviarlo, aprovechando su deseo de ser valorado. Pero cuando ya no necesita su validación, estas manipulaciones pierden su efectividad. Los ves por lo que son intentos desesperados de mantener el control sobre alguien que está resbalando de su alcance. Un aspecto crucial de este proceso es aprender a afirmarse. No puede liberarse del agarre del narcisista si continúa subcontratando su valor a los demás. Esto significa cultivar un diálogo interno basado en la verdad, en lugar de la distorsión. Reconoce sus fortalezas, reconoce sus logros, pero lo más importante, comprenda que su valor no es condicional, no es algo que ganes por ser útil o agradable para los demás. Simplemente lo es, y cuando te aferras a ese entendimiento, el poder del narcisista para disminuirte colapsas. Este trabajo no es fácil, requiere un esfuerzo constante y una voluntad de enfrentar las heridas emocionales que te hicieron vulnerable a su manipulación en primer lugar. Muchas personas que se encuentran enredadas con narcisistas llevan una creencia profundamente arraigada de que su valor depende de la aprobación externa. A menudo, esta creencia se arraiga en la infancia, donde el amor y la aceptación estaban ligados al rendimiento o el cumplimiento. Los narcisistas, ya sean conscientemente o no, explotan este patrón psicológico. Se presentan como la fuente de validación que has sido condicionado a buscar, y mientras juegues con sus reglas, permanecen en control. Pero aquí está la verdad liberadora: no necesitas que su aprobación sea completa. Nunca lo hiciste. La creencia de que su valor depende de la percepción de cualquier otra persona es una mentira que lo ha mantenido vinculado a su manipulación. Cuando rechazas esa mentira, todo cambia. Ya no reacciona a sus provocaciones, ya no internaliza sus críticas, ya no te inclinas para adaptarse a sus expectativas. Te conviertes, en el sentido más verdadero, gratis. Y aquí hay algo a considerar cuando reclamas tu autoestima. Te conviertes en alguien que el narcisista no puede alcanzar. Ya no pueden dictar tu valor, reaccionar a sus provocaciones, ya no internalizas sus críticas. Ya no te inclinas para adaptarse a sus expectativas. Te conviertes, en el sentido más verdadero, gratis. Y aquí hay algo a considerar cuando reclamas tu autoestima. Te conviertes en alguien que el narcisista no puede alcanzar. Ya no pueden dictar su realidad emocional. No pueden hacerte sentir pequeño porque ya no aceptas su versión distorsionada de quién eres. Para un narcisista, no hay nada más irritante que darse cuenta de que han perdido su capacidad de controlar cómo te ves a ti mismo. En el corazón de todo, este es un principio simple, pero profundo. Su valor no está a la negociación, no con ellos, no con nadie. En el momento en que decidas poseer esa verdad, dejar de buscar permiso para sentirte digno, te vuelves intocable. Te desnudas al narcisista de su arma más poderosa, la capacidad de hacerte dudar de tu propio valor. Cuando eso sucede, su control sobre ti está roto, no temporalmente, sino permanentemente.